espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy tenemos un ejercicio sobre disoluciones, específicamente sus propiedades coligativas para conseguir masa molecular utilizando la presión osmótica. Bueno, para ello vamos a leer el ejercicio y comenzar a sacar los datos. El ejercicio dice que se tienen 10 gramos de cafeína en 200 mililitros de disolución, lo que quiere decir que la cafeína sería el soluto. Entonces tenemos de soluto 10 gramos y de disolución serían 200 mililitros. Seguimos leyendo y me dice que esto está con una presión osmótica de 6,405 atmósferas. La presión osmótica se le coloca como símbolo la letra pi y serían 6,405 atmósferas de presión. Todo esto a una temperatura de 30 grados centígrados. Y la interrogante del ejercicio es la masa molecular de la cafeína, que sería la masa molecular del soluto. Para ello se tiene la fórmula principal de presión osmótica entre las diversas que se pueden utilizar. Aquí se nos facilita usar la que dice que la masa del soluto la multiplico por la constante de Raoult, que es una constante que viene de la ley de Raoult, multiplicado por la temperatura. Esta temperatura en la fórmula tiene que ir en grados Kelvin. Todo esto dividido entre la multiplicación de la masa molecular del soluto por la disolución, pero esta disolución tiene que ir en litros. Teniendo eso, vemos que esta fórmula está diseñada para conseguir presión osmótica, pero nosotros nos están pidiendo es la masa molecular del soluto. Por lo tanto, tenemos que realizar un despeje. ¿Cómo realizamos este despeje? Bueno, la masa molecular del soluto que está dividiendo va a pasar a multiplicar a la presión osmótica, y a su vez la presión osmótica que quedaría multiplicando va a pasar a dividir, quedando una fórmula de esta manera, que la masa molecular va a ser igual a la multiplicación de la masa del soluto por la constante de Raoult por la temperatura en grados Kelvin entre la presión osmótica por la disolución, pero esta disolución ya sabemos que es en litros. Ya teniendo la fórmula que vamos a trabajar, tenemos que anotar la constante de Raoult, que siempre va a ser el mismo dato, que sería 0,0821, con las unidades de atmósfera por litro, esto sobre mol por Kelvin. Y vamos a pasar a verificar qué datos tenemos. ¿Y tenemos masa del soluto? Sí, tenemos masa del soluto, que serían 10 gramos. ¿Tenemos la constante de Raoult? Sí, la tenemos, que es 0,0821 atmósfera por litro entre mol por Kelvin. ¿Tenemos la temperatura? Sí la tenemos, pero no la tenemos en Kelvin, la tenemos en grados centígrados. Para llevarla a Kelvin colocamos los 30 grados centígrados y a eso le sumamos 273 para que me dé un resultado de 303 grados Kelvin, y ya tendríamos la temperatura en Kelvin, que serían 303 grados Kelvin. Ahora, ¿tenemos la presión osmótica? Sí, tenemos la presión osmótica, que serían 6,405 atmósferas de presión. Y por último tendremos que verificar si tenemos la disolución. Sí tenemos la disolución, pero no la tenemos en litros. Para ello tendríamos que llevar mililitros y recordar que por cada litro, esto por un factor de conversión, transformaremos los mililitros a la unidad de litros, y recordar que en un litro siempre existirán 1000 mililitros. Hacemos la operación, cancelamos los mililitros, darían 0,2 litros, teniendo ya todos los datos que me solicita la ecuación. Ahora sustituyo esos datos en la ecuación principal, y donde va la masa del soluto voy a colocar 10 gramos, donde va la constante de Raoult coloco 0,08
21 con sus unidades, atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Y eso lo multiplico por la temperatura ya en grados Kelvin, que serían 303 Kelvin. Y eso lo divido entre la presión osmótica, que es 6,405 atmósferas, multiplicado por la disolución, que hace rato la conseguimos, que era 0,2 litros. Ahora procedemos a calcular los datos de la fórmula en la calculadora, teniendo que 10 gramos lo multiplico por 0.0821 por los 303 de grados Kelvin. Eso da 248,763, y eso lo dividimos entre la multiplicación de 6,405 por 0,2 para un total de 194,19, lo que quiere decir que la masa molecular de la cafeína es 194,19, y vamos a ver con qué unidades. Cancelamos las unidades en la fórmula y esta atmósfera se me cancela con esta atmósfera, los Kelvin se me cancelan con estos Kelvin, estos litros se cancelan con estos litros, para que quede los gramos y los mol. Por lo tanto, la masa molecular de la cafeína serían 194,19 gramos sobre mol. Muy sencillo este ejercicio, solo de identificar los datos de la fórmula, conocer la fórmula y proceder a calcular. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video.